Buenas tardes. Qué gusto estar aquí una vez más con todos ustedes. Quiero invitarte a abrir la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer de los versos 11 al 32. Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Nos da gusto ver algunos rostros nuevos y les bendecimos, deseamos que el Señor les bendiga. Lucas capítulo 15, vamos a leer del versículo 11 en adelante hasta el 32. Dice así la escritura en el Evangelio de Lucas, hablando acerca de Jesús, dice: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre le vio llegar y lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo y cuando regresó escuchó el sonido de música y de baile en la casa y le preguntó a uno de los sirvientes qué es lo que estaba pasando. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Amén.
Buen Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu buen espíritu que mora en cada uno de nosotros. Oramos para que en esta tarde ese espíritu sensibilice nuestro corazón, nuestro espíritu. Señor, que tu corazón se mueva a misericordia y amor en esta tarde para con nosotros, Señor. Extiende tu salvación y tu perdón a nuestra vida, Señor. Que la razón por la cual proclamamos el Evangelio, Señor, siga siendo anunciada en esta tarde con poder. Y mientras lo hacemos, Señor, que enfermos sean sanados, que cautivos sean liberados, y que la gloria sea solamente tuya, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. En Mateo capítulo 3, versículo 2, leemos que la primera palabra que predicó Juan el Bautista, el precursor de Jesús, la primera palabra que él anunció, él dijo: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Ese fue el mensaje que predicaba Juan el Bautista, y la primera palabra que él enunció públicamente fue: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. También cuando nosotros leemos Mateo capítulo 4 versículo 17, encontramos que la base esencial de la predicación de Jesús fue exactamente la misma. Mateo capítulo 4 versículo 17 dice que a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, y que era lo que decía: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. De la misma manera, cuando Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 a las comunidades y a los pueblos, a las aldeas, a sanar enfermos y echar fuera demonios, la base del mensaje que ellos predicarían era Marcos capítulo 6 versículo 12. Ellos tenían que salir, dice: entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran y que volvieran a Dios. Que se arrepintieran y que volvieran a Dios. Más adelante nosotros encontramos que la predicación del Cristo resucitado seguía siendo exactamente la misma. Lucas 24:47 dice: también se escribió este mensaje que se proclamaría con la autoridad del nombre de Jesús a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y el mensaje es el siguiente: hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. No solamente Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, no solamente Jesús predicaba el arrepentimiento, también los discípulos predicaban el arrepentimiento. Pedro predicó no solamente en una ocasión, sino en muchas ocasiones este mismo mensaje. Por ejemplo, la primera vez que Pedro predicó públicamente, en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro afirmó y dijo: cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. O también en Hechos capítulo 3 versículo 19, cuando Pedro estaba en la entrada al templo, en el pórtico de Salomón, Pedro proclamó en voz alta y dijo: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Incluso también Pablo, mis hermanos, él predicó esto a una comunidad de oyentes que tenía en Atenas. En Hechos 17, versículo 30, dice: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Ese es el mensaje central del Evangelio, mis hermanos. Ese es el mensaje central del Evangelio. Esa es la potencia de nuestra predicación. Este es el mensaje que todo creyente, tú y yo, deberíamos estar creyendo y deberíamos de estar proclamando: que el reino de los cielos se ha acercado.
que el reino de los cielos está cerca, que el reino de los cielos está entre nosotros y que Dios ha dado el primer paso. Y que nosotros podemos acercarnos a Él con arrepentimiento. Esa es la esencia del Evangelio. Dios ha dado el primer paso, el reino de los cielos se ha acercado y nosotros podemos corresponder a Él dando el siguiente paso. Mi querido hermano, mi querida hermana, la palabra arrepentimiento no se trata de sentimientos. A veces creemos que porque comimos un chorro de taquitos en la noche y estamos en la cama con un montón de agruras y acidez y con el vientre bien hinchado y decimos, ay no, ya no vuelvo, otra vez no vuelvo. 4 horas, 5 horas para dormir y cuando al fin dormimos al día siguiente otra vez estamos cenando taquitos. ¿Verdad? ¿Eso será realmente arrepentimiento? ¿Verdad que no? Porque el arrepentimiento, bienvenida, el arrepentimiento no se trata de sentimientos, sino de acción. El arrepentimiento no se trata de lo que yo puedo sentir, o no solamente se trata de lo que yo siento, sino el arrepentimiento se trata de acción. El arrepentimiento, mis hermanos, es cambio de dirección. Así como se oye, yo voy para acá, voy caminando para allá y de repente algo sucede dentro de mí y dejo de caminar hacia allá y empiezo a caminar hacia el otro lado. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de dirección. El arrepentimiento es un cambio en la vida. Arrepentirse es tener un cambio en nuestra manera de pensar y por consecuencia tener un cambio en nuestra manera de vivir. ¿Con qué propósito nos arrepentimos? ¿Con qué propósito Juan el Bautista predicaba arrepiéntanse? ¿Con qué propósito Jesús predicaba arrepiéntanse? Para poder acercarnos a Dios. Porque Dios ha dado el primer paso. Porque la predicación del Evangelio de Juan y de Jesús y los apóstoles era: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. ¿Con qué propósito el Señor nos invita a arrepentirnos para poder acercarnos a Dios? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Si entendemos esto, la predicación de Juan el Bautista, la predicación de Jesús, la predicación de los apóstoles, no es una predicación con prejuicio. Ellos no se acercan diciendo, eres un pecador de primera y debes de dejar de hacer todo lo que haces. No, lo que estimula el corazón de la predicación del Evangelio no es denunciar, no es evidenciar, no es emitir un juicio contra el pecador, sino es anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, que está cercano a nosotros y que nosotros podemos acercarnos porque Dios ha dado el primer paso. Esta parábola que acabamos de leer, la parábola del hijo pródigo, está contada juntamente con 2 parábolas previamente. La parábola de la oveja perdida, la de las 99 y las 100. Yo creo que todos la conocemos hasta en canciones. Y la parábola de la moneda perdida. A diferencia de estas 2 parábolas, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida, en la parábola del hijo pródigo es el hijo el que regresa a casa. Aunque efectivamente sabemos que hay un padre esperando en casa con los brazos abiertos. ¿Verdad que sí? Conocemos la historia del hijo pródigo y si no la acabamos de leer en este momento. Conocemos la historia del hijo pródigo a detalle y hoy nos vamos a centrar un poco en el proceso que este hijo tuvo que vivir para poder regresar a casa. Pródigo, el hijo pródigo. ¿Qué significará pródigo? El hijo que derrocha, el hijo derrochador, el hijo que desperdicia todo lo que tiene a su mano, a su alcance. Ese es el hijo pródigo, así que no necesariamente es el hijo que se va, sino es el hijo que desperdicia todo lo que tiene en sus manos y que con eso ofende a padre, a madre, familia, a Dios mismo.
La primera cosa que tuvo que suceder con el hijo pródigo es que él tuvo que entrar en razón. Mira lo que dice el versículo 17, solamente al principio dice, cuando finalmente, ¿qué pasó? Cuando finalmente, ¿qué? Entró en razón. Cuando finalmente entró en razón. El hijo pródigo, el hijo derrochador, necesitó entrar en razón para poder reflexionar sobre su propia vida. Recordemos un poco la historia porque él va a su padre y le dice, hey, a mí no me importa seguir aquí contigo, no me importa si todavía sigues vivo, dame lo que me corresponde y yo me las arreglo. No quiero estar cerca de ti. Él va a su padre, le pide lo que le corresponde en heredad y decide alejarse de él lo más que puede de su padre, de sus dominios. No solamente se alejó, dice la parábola, que él malgastó todo lo que recibió de su padre de la peor manera. No fue una inversión fracasada, no fue como que llegó y lo invirtió en una ferretería y el negocio quebró, sino que él tomó lo que el padre le había dado y lo malgastó, lo derrochó. Y de hecho el texto bíblico dice que lo gastó en una vida desenfrenada. En una vida desenfrenada. Así que cuando finalmente entró el razón, él se dio cuenta que él estaba viviendo en una condición de pecado, en un estado de pecado. Y es que déjame definir el pecado para ti de una forma un poquito más simple o más sencilla. Vivir en pecado es un estado de frenesí y de locura. Es un estado donde nosotros permitimos que nuestros apetitos nos controlen, nos gobiernen. A tal grado que a veces llegamos a decir, está fuera de sí. ¿Va? Como si un día llegáramos a la casa y llegamos a la casa y el hermano menor, el más pasivo y el más tranquilo de todos, ya rompió todos los trastes de la cocina. ¿Qué concluimos acerca de él? Le decimos, está fuera de sí, no es él. No es él, él es el más amoroso, el más tranquilo, el más pasivo. Es imposible que él esté haciendo eso, pero lo está haciendo y decimos, está fuera de sí. Cuando nosotros rendimos nuestra vida al pecado, empezamos a vivir en un estado de frenesí y de locura, aunque no lo parezca. El texto dice que este hijo pródigo estaba fuera de sí, pero que hubo un momento en el que finalmente logró volver en sí, entrar en razón. Y eso solamente puede sugerir una sola cosa, mis hermanos. El pecado lo había llevado a una situación de estar fuera de sí mismo. Y no tienes que ser un loco maníaco con los ojos volteados para decir que estás siendo esclavo del pecado. Puedes ser esclavo del dinero, puedes ser esclavo de la lascivia, puedes ser esclavo de la pornografía, puedes ser un esclavo de los chismes, puedes ser un esclavo de las mentiras. A tal grado que las mentiras te controlan, a tal grado que los chismes te controlan, a tal grado que cuando te dicen algo estás desesperado por ir a contárselo a alguien más. Estás fuera de sí. Pero dice el texto que finalmente el hijo pródigo, el hijo derrochador, entró en razón, entró en sí mismo. ¿Sabes cuándo nos encontramos fuera de nosotros mismos? Cuando hemos dejado de considerar a Dios y a nuestro prójimo. Cuando vivimos solamente para nuestra propia ventaja. Cuando buscamos solamente nuestro propio beneficio. Cuando no nos importa lo que la palabra de Dios ordena. Ahí vivimos fuera de nosotros mismos.
controlados por el pecado. Y es entonces cuando nosotros necesitamos volver en sí. Pasó con Nabucodonosor. En el libro de Daniel nos cuenta la historia del rey Nabucodonosor de Babilonia, que un día se paseaba por sus jardines, por su palacio, y empezó a jactarse a sí mismo, de decir: mira todo lo que he hecho, mira todo lo que he construido. Y en un momento, no sabemos si fue en su mente o si fue en su cuerpo físico, pero algo le pasó a Nabucodonosor que se convirtió en una bestia del campo. Y pasaron los días, las semanas, los meses, cuenta el libro de Daniel, hasta que dice Nabucodonosor: hubo un momento en el que mi razón me fue devuelta. Y ese capítulo empieza Nabucodonosor hablando y dice: conviene que yo declare las señales, las maravillas y los prodigios que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Porque la razón le fue devuelta. Porque nuevamente estaba considerando a Dios en su vida, en su fórmula, en su manera de vivir. El hijo pródigo entró en razón, volvió en sí mismo. Y es que déjame decirte que la reflexión es el primer paso para la conversión. Ya sea que lleguemos a ella de manera individual y personal, o ya sea que lleguemos a ella porque alguien más nos trae confrontación, sea una o sea otra manera, la reflexión es el primer paso para el arrepentimiento. La reflexión, la capacidad de pensar y meditar en nosotros mismos y en nuestra vida, sin duda alguna, es uno de los regalos más sublimes y uno de los actos más llenos de amor que el Señor puede darnos. La capacidad de reflexionar y ser honestos con nosotros mismos. Así que el arrepentimiento es reflexión. El arrepentimiento es observación, pero no es cualquier reflexión ni es cualquier observación. Es una reflexión y una observación que es sincera, que es honesta con nosotros mismos. Y esa es una de las invitaciones que el profeta Ageo le hace al pueblo de Dios en un momento de oscuridad. Rápidamente te cuento que el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia, estuvieron 70 años bajo el yugo de Babilonia. Hay un momento en el que Dios levanta un hombre para que el pueblo regrese hasta Jerusalén para construir una casa para Dios. Y entonces ahí hay unos cuantos locos que dicen: yo voy, y empiezan a regresar, y los primeros 2 años traen un chorro de ganas de reconstruir el templo de Dios, la casa de Dios, pero luego pasan entre 16 y 17 años donde el templo se queda en ruinas, abandonado, una construcción a medias. Cada uno había construido su casita, cada uno había construido su propio patrimonio, pero la casa de Dios estaba abandonada. Y en ese contexto Dios levanta a un hombre, el profeta Ageo, que empieza a denunciar, a declamar el mensaje de parte de Dios para ellos. Y quiero leértelo, pero quiero invitarte a que cierres tus ojos y a que escuches, a que medites bien lo que te voy a leer. Porque ese mensaje era el mensaje que el profeta Ageo le decía a ese pueblo hace aproximadamente unos 2300 años, 2400 años. Mira lo que el profeta Ageo le decía al pueblo de Dios: mediten bien en sus caminos, piensen bien lo que están haciendo, porque ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran un bolsillo roto. El Señor Todopoderoso les dice: piensen bien, mediten bien en lo que están haciendo. Ustedes esperan una gran cosecha, pero les va a resultar muy escasa. Luego, cuando la almacenen en sus casas, yo soplaré y haré que se acabe de inmediato. ¿Por qué?
porque mi casa está en ruinas mientras ustedes se dedican a construir la suya. Debido a eso, el cielo ha retenido la lluvia y la tierra su fruto. Por eso he determinado que exista sequía en la tierra, en las montañas, en el trigo, en la viña y el aceite y todo lo que la tierra produce, que la sequía venga también sobre la gente, los animales y sobre todo su trabajo. Mediten bien en su caminar. Y si sigues con tus ojos cerrados, te puedo decir que a lo mejor si hubieran dicho ese mensaje en este día, diría: te vistes y te arreglas frente al espejo horas y horas y no estás satisfecho o satisfecha. Te la pasas frente al teléfono, viendo videos, viendo conversaciones, hablando con personas, pasas horas y días y no estás satisfecho. Trabajas y parece ser que no logras nada. Medita bien en tus caminos. Piensa bien en lo que estás haciendo. Pueden abrir sus ojos. Ese es el mensaje que el profeta Ageo le daba al pueblo de Dios hace más de 2000 años. La invitación de Ageo era una invitación a la meditación. Era una invitación a la reflexión, a la observación sincera y honesta. Esta es la misma invitación que el Señor nos hace hoy. Medita en tus caminos, mi hermano, mi hermana, medita en tus caminos. Sé sincero contigo mismo, sé sincera contigo misma. Medita en tus caminos, sé honesto. Y te hago una pregunta: ¿te gusta lo que ves? ¿Te gusta lo que hay? ¿Estás satisfecho con tu casa, con tus hijos, con tu cónyuge, con tus padres? Medita en tus caminos. Y sé que esto puede sonar duro y doloroso, pero mi hermano, la confrontación es necesaria. Ya sea que sea personal o ya sea que el Señor utilice a alguien más para confrontarnos. La confrontación es necesaria para llevarnos a una sincera reflexión personal. Mira, David, el rey David, sí, ese hombre que todos conocemos como el hombre con un corazón conforme a Dios, hizo adulterio, fornicación y asesinato, los tres en un mismo acto. Y agarró todo su cochinero, levantó la alfombra y lo metió allá abajo y pensó que no pasaba nada. Y así pasaron los días, los meses, engañándose a sí mismo. Y como no podía ser sincero consigo mismo, Dios tuvo que utilizar a un hombre, el profeta Natán. Y Natán viene delante de David y le plantea una historia. Y después lo confronta. Mientras no hubo una confrontación, David creía que todo estaba oculto. David creía que todo estaba bien. De hecho, hay un salmo donde dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Pero ese salmo lo escribió hasta después de la confrontación. Mientras no lo confrontaban, no pasaba nada, aunque por dentro pasaba todo. La confrontación es necesaria, mis hermanos, porque se necesita tocar fondo. O si somos un poquito más sabios, necesitamos aprender en cabeza ajena para no tocar fondo. ¿Qué es lo que dice el versículo 17? Que cuando finalmente entró en razón, dice: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, el hijo pródigo se dijo a sí mismo: en la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Le sobra la paz, el bienestar, la estabilidad. En la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo.
muriéndome de hambre. Aquí estoy yo muriéndome de hambre. Esa es la reflexión del hijo menor, mis hermanos, del hijo pródigo. Vivo un infierno aquí. Hay una crisis aquí, hay una carencia aquí. Cuando en la casa de mi padre hasta los trabajadores viven mejor que yo. Hasta los siervos, hasta los jornaleros. Antes el hijo pródigo estaba cansado de obedecer a su padre y estaba deseoso de alcanzar una falsa libertad. Así que le dice, dame lo que me toca, yo me voy, no quiero estar aquí, no quiero estar sujeto a tu autoridad, no quiero estar sujeto a tu dirección, no quiero trabajar contigo, dame lo que me corresponde y yo me voy. Y mi hermano, así se define toda clase de rebeldía en contra de Dios. Porque este hijo, el hijo pródigo, no quiso someterse al gobierno de Dios, a la autoridad de Dios, que en ese momento eran sus padres. No solamente no quiso someterse a la autoridad de Dios, sino que pretendió ser igual a Dios, ser como Dios. Lo mismito que pasó con Adán y Eva, ¿se acuerdan? La serpiente viene y les dice, no, pues ¿cómo crees? Es una mentira lo que Dios te dijo. Y ahí está Adán y Eva, ¿no? Cayendo en su deseo de ser iguales a Dios. Así es como el pecado derribó al hijo pródigo y lo destruyó. Te voy a decir algo y lo voy a decir con mucho cuidado y con mucha énfasis. El pecado derrocha nuestros recursos. El pecado derrocha nuestros recursos. Llámale tiempo, llámale amor, llámale finanzas, llámale talentos, llámale habilidades. El pecado derrocha nuestros recursos, los malgasta y los tira a la basura. Y por eso viene una sensación de insaciedad. Uno se siente infeliz. El hijo se llevó todo lo que le correspondía, pero lo derrochó. Así que hubo crisis y hubo hambre en el lugar donde él vivía. Pero te voy a decir algo. En la casa de su padre no había crisis. Amén. En la casa de su padre no había crisis. En la casa de papá no hay crisis. En la casa de papá no hay crisis. Me encanta cómo Jesús está frente a sus discípulos y con un amplio sentido de identidad les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Porque en la casa del Padre no hay crisis. Y esto nos lleva al segundo punto. El primer punto, dijimos, es entrar en razón. El segundo punto es dejar el mundo atrás. ¿Cuál fue la resolución que tomó el hijo pródigo? Su reflexión lo llevó a dar el siguiente paso, ¿verdad que sí? Mira lo que dice otra vez, leemos el versículo 17 y el 18 para entender esta transición. Dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Versículo 18, lo leemos todos juntos, que dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí, versículo 18 nada más. Mira qué lindo que después de que él reflexiona en sí mismo, después de que él medita en su condición, en haber llegado al pozo del abismo, al fondo del pozo del abismo, él reflexiona sobre sí mismo, pero no se queda con la reflexión nada más, sino que él toma una resolución. ¿Cuál es? Él dice, me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre.
Me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre, porque mi padre siempre va a ser el lugar seguro. Todavía falta mucho, Yera. Los buenos propósitos, mis hermanos, son cosas buenas. Los buenos propósitos son cosas buenas, pero solamente las decisiones sirven para algo. No basta con querer. Por eso les dije al principio que el arrepentimiento no es una emoción, no es un sentimiento, es una acción. No solamente basta con querer. Dicen por ahí que los cementerios están llenos de puras buenas intenciones. Este joven meditó en su vida, reflexionó sobre sí mismo y tomó una resolución firme y la puso por obra. Al final del día, mis hermanos, eso es arrepentimiento, es un cambio de dirección. Es un cambio de la manera de pensar. Es un cambio de la manera de vivir. La reflexión por sí sola no hubiera servido de nada si no hubiera estado acompañada de la decisión de volver a casa. Pero el acto de volver a casa sin reflexión tampoco hubiera servido de nada, porque hubiera sido un hijo arrogante que hubiera regresado y hubiera, ya me gasté todo, dame más. Se necesita reflexión y acción. Se necesita un cambio de mentalidad. Se necesita un cambio de mentalidad. Alguien puede decir, antes yo pensaba que proceder de esta manera estaba bien, pero hoy ya no pienso de esa manera. Arrepentimiento. Hay un cambio de mentalidad. Porque ¿de qué sirve solamente, ay, perdóname, lo siento, mira esto y lo otro, y seguir pensando de la misma manera, seguir pensando que puedes hacer exactamente lo mismo? No sirve de nada. Se necesita un cambio en nuestra manera de pensar y un cambio en nuestra manera de vivir, y eso nos va a llevar a un cambio de dirección. El arrepentimiento comienza en la mente con reflexión, pero se ejecuta con la acción en un cambio de dirección. Lo voy a volver a decir, el arrepentimiento comienza en la mente con reflexión, pero se ejecuta con la acción de cambiar de dirección. El hijo no solamente resolvió volver, dijimos que reflexionó, entró en sí mismo, entró en razón, decidió volver, pero no solamente decidió volver, sino que él preparó, meticulosamente preparó la confesión que iba a hacer delante de su padre. Porque el texto dice que la pensó y luego dice que se la dijo, viene 2 veces, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me llames tu hijo, te ruego por favor, al menos recíbeme como uno de tus jornaleros. El arrepentimiento genuino implica levantarse y marchar hacia Dios, pero también exige que nos pongamos de acuerdo con Dios con lo que Él manda. Es decir, la confesión es cuando decimos lo mismo que Dios dice acerca de lo que es pecado y acerca de lo que es santidad. La confesión es venir delante de Dios y decir, Señor, yo sé que tú dices, tu palabra dice que esto está mal, y está mal, estoy de acuerdo, y yo he cometido este mal. Porque a veces somos demasiado cínicos para justificarnos, para racionalizar nuestro mal y nuestro pecado. No, es que yo lo hice porque es que todos mis compañeros del trabajo también lo hacen, por eso lo hice. Y racionalizamos nuestro pecado, lo justificamos, y al final del día eso no es una confesión. Al final del día eso se busca convertirse en una justificación. La confesión es ponernos de acuerdo con Dios
y estar en la misma sintonía con lo que Él dice que es pecado y con lo que Él dice que es santidad, y decir: mi vida cometió esto y es pecado y no lo voy a justificar de ninguna manera. El problema es que a veces pensamos que el arrepentimiento es meramente una penitencia, ¿no? Es como cuando el niño chiquito le levanta la mano a su mamá y le grita, que sabemos que es un acto que está mal, y la mamá lo regaña y le dice: ¿sabes qué? No vas a ver televisión en todo un mes porque lo que hiciste está mal y quiero que medites en eso. Y ahí está el niño cumpliendo penitencia todo el mes, pero terminando el mes vuelve a ser reincidente. A veces pensamos que el mal o el castigo o la disciplina que viene de parte de Dios es suficiente para pagar por nuestro pecado, pero no hay arrepentimiento. Somos reincidentes otra vez. Y con todo el orgullo del mundo decimos: estoy pagando mi disciplina, estoy pagando por lo que tengo que hacer, pero no hay un cambio, no hay un arrepentimiento genuino. Así que creer que hacer penitencia es arrepentimiento, eso no es correcto. También pensar que solamente estar tristes es arrepentimiento, eso tampoco es correcto. Podemos estar sumamente tristes por el daño que le hacemos a nuestro cónyuge. Podemos estar sumamente tristes por el mal que le hacemos a nuestros hijos y no cambiar y no arrepentirnos. Así que la tristeza por sí misma tampoco es arrepentimiento. Tampoco hay arrepentimiento cuando no hay la fe suficiente para creer que somos perdonados y somos restaurados. Hay gente que vive reviviendo su pecado y su mal delante de Dios y dice: Dios jamás me va a perdonar esto. No se cree merecedora del perdón de Dios. Y si no creemos que merecemos perdón, no por nuestros méritos, sino por lo que la Escritura dice acerca del perdón que recibimos en Cristo Jesús, entonces tampoco hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento cuando no hay un cambio en nuestra manera de pensar y racionalizamos y justificamos todo. Y te lo voy a contar con un ejemplo. El rey Saúl, ya cuando el Señor está harto de él hasta acá arriba, el rey Saúl tiene que pelear contra los amalecitas, y Dios manda al profeta Samuel a decirle: ¿sabes qué? Está bien, Dios permite que vayas a pelear contra los amalecitas, y ¿sabes qué? Dios te va a dar la victoria, Saúl, pero algo tiene que pasar, Saúl. No vas a tomar nada, ni sus mujeres, ni sus niños, ni su ganado, ni lo que ha cosechado. No vas a tomar nada de los amalecitas, ni un solo motín vas a tomar de ellos, ¿ok? Fue Saúl, peleó Saúl, ganó Saúl y se trajeron todas las riquezas de los amalecitas. Feliz el hombre, contento. Y llega Samuel y lo confronta y le dice: pues ¿qué pasó? No, es que tú no sabes. Nos trajimos todo el ganado porque se lo vamos a sacrificar a Jehová. Hombre, es una ofrenda para él. ¿A poco me vas a decir que está mal? Es lo que le termina diciendo Samuel a Saúl: que se complace Dios más en la obediencia que en los sacrificios. Pero a veces somos como Saúl, justificamos nuestro mal y nuestro pecado. Mira lo que dice Proverbios 28:13. Y una vez que lo pongan, ya no lo quiten, hay que se quede hasta que se acabe el culto. Proverbios 28:13. La Reina Valera 60, lo van a poner en ETV, bueno, están en ETV. El que encubre su pecado no prospera. El que encubre su pecado no prospera. Trabaja mucho y no recoge. Por más que se arregla y se viste frente a un espejo, jamás está satisfecho con sí mismo, consigo misma. Nada lo sacia, ninguna película, ningún programa de televisión, ninguna relación. El que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa, ¿y qué? Y se aparta, lo abandona. Mas el que lo confiesa y se aparta o lo abandona, ¿qué va a pasar con él? ¿Va a alcanzar qué? Misericordia. Misericordia.
El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento, mis hermanos? Es reconocer nuestros actos, nuestras actitudes y nuestras ideas equivocadas. Es reflexionar en ellos, es confesar nuestro mal, sin tomarnos por inocentes, ni tomarnos por víctimas, ni estarnos justificando. ¿Qué es arrepentimiento? Es reconocer lo que Dios quiere para nuestra vida y considerar a Dios en nuestra vida y considerar al prójimo en nuestra vida. Es un anhelo de limpieza y transformación. Y no solamente se anhela, sino que se camina en ello, se persevera en ello, se persevera en ello. Y quiero concluir este mensaje el día de hoy con lo siguiente. El hijo pródigo regresó a casa porque él tenía seguridad en el padre que lo esperaba. El hijo pródigo siempre se refirió a su padre como un padre, valga la redundancia. Él ya ni siquiera se consideraba hijo, ¿verdad? La parábola dice, ya no más como tu hijo, como un empleado aunque sea, como un desconocido, pero recíbeme. Él ya no se consideraba hijo. La seguridad del hijo pródigo en regresar no estaba en que él fuera un hijo. Él no regresó diciendo, soy tu hijo y me lo merezco, recíbeme, ámame, abrázame. Él regresó a casa porque su seguridad no estaba en sí mismo, sino su seguridad estaba en el Padre que lo esperaba. Amén. Él no regresó convencieramente. Él venía determinado a ser un empleado. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando el Padre lo vio, fue movido a misericordia. Corrió, lo abrazó y lo besó. Y el Señor nos ha permitido estar aquí esta tarde para decirte una cosa: regresar a casa es posible. Regresar a casa es posible. Regresar a casa es posible. Restaurar el matrimonio es posible. Restaurar nuestra relación con los hijos es posible. Restaurar nuestra relación con mamá y papá es posible. Regresar a casa es posible mientras haya arrepentimiento. Sí, nos vamos a encontrar unos cuantos hostiles como el hijo mayor, ¿verdad? Pero no importa, el Padre nos recibe. El Padre nos recibe. El arrepentimiento comienza en la mente con reflexión, pero se ejecuta en acción, haciendo un cambio de dirección. Hoy es el día de decir no más, mi hermano. Hoy es el día de decir no más, mi hermana. No más groserías a mis hijos. No más alcohol. No más pornografía. No más maltrato a mi esposa. No más maltrato a mi esposo. No más corrupción. No más facturas alteradas. No más ganancias indecentes. No más. No más robarle a mi esposa, a mis padres. No más. No más. Hoy es un buen día si tú haces la reflexión apropiada. Nosotros nos acercamos, nos arrepentimos y cambiamos de rumbo. Te voy a decir por qué. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos está entre nosotros y por eso es que es posible arrepentirnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Quiero invitarte a que te pongas de pie. Ahí en tu lugar, o si quieres pasar al frente, no es por mí, yo no voy a orar por nadie.
Pero si pasar al frente es tu forma de decir, ya lo reflexioné y estoy dispuesto a no volver atrás, hoy es un buen día para arrepentimiento. Hoy es un buen día para volver a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos lo creen? Hoy es un buen día porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos lo creen? Quiero darte unos minutos ahí para que reflexiones. Hay mucho que reflexionar seguramente. El Espíritu Santo hace su trabajo. Gracias a Dios no nos toca a nosotros, porque si no seríamos un fracaso rotundo. Pero el Espíritu Santo hace su trabajo. Dice la Escritura, Jesús habla acerca del Espíritu Santo y dice, Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Y si hay algo en esta tarde que el Espíritu Santo está poniendo fuertemente en tu corazón, que hay que cambiar, que hay que tocar, que hay que corregir, es un buen momento para reflexionar, para determinar, para confesar tu pecado delante de Dios. Y si quieres hacerlo, puedes confesarlo delante de alguien más. Nadie tiene por qué juzgarte y nadie tiene por qué señalarte. Pero hoy es un buen día, no solamente para reflexionar, no solamente para confesar. Hoy es un buen día para tener un cambio de dirección. Así que cierra tus ojos. Están pasando muchas cosas aquí, pero no te distraigas. Que nadie te robe la oportunidad de arrepentirte. Que nadie te robe la oportunidad de venir al Señor. Buen Dios, volvemos a casa. Volvemos a casa porque nuestra seguridad está en que tú estás ahí. Volvemos a casa rotos en miles de pedazos, imperfectos e incompletos, pero volvemos a casa. Hemos reflexionado tanto en este día, en este momento, en los días pasados. No hay nada que nos sacie, por más que trabajamos, por más que nos relacionamos. Señor, el hogar está roto, la relación con el cónyuge está roto. Mis hijos no me hablan, o quizás yo no les hablo a ellos, Señor. Hemos meditado tanto. Y lo único que podemos determinar es volver a casa. Nos levantamos y damos un paso al frente, en la dirección contraria de donde nos movíamos. Señor, hemos ofendido a nuestros hijos. Los hemos lastimado porque no les hemos dado atención. Hemos lastimado a nuestra esposa, hemos generado cualquier tipo de violencia contra ella, al ignorarla, al menospreciarla, al no escucharla. Señor, perdónanos. Hemos alimentado nuestra necesidad de chismes, de mentiras. Hemos difamado al prójimo, hemos levantado falso testimonio. Señor, perdónanos. Señor, venimos librando una terrible batalla en contra de la pornografía, las drogas, el alcohol. Ayúdanos. Señor, se nos ha hecho fácil tomar dinero, tener ganancias deshonestas. Señor, perdónanos, ayúdanos. Guíanos a reparar el daño que hemos hecho, Señor. Nos levantamos y vamos a nuestro Padre, porque en la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan, pero sobre todo hay abundancia de misericordia y amor. Oh, gloriosa cruz.